La sangre era como hielo caliente en mi hombro, empapando la lana gruesa. Apenas podía respirar. José, el muy bastardo, había logrado darme. Lo vi caer por el precipicio, un grito silencioso que se perdió en la oscuridad de la garganta. El eco de la explosión y los disparos aún resonaba en mis oídos, y el olor a pólvora y tierra húmeda era un puñetazo en la nariz. Me tambaleé, agarrándome a la roca helada, mientras los últimos hombres que venían con él, lobos asustados sin su líder, huían montaña abajo, sus pasos apenas audibles sobre la nieve y la roca. María. Mi corazón dio un vuelco. Levanté la mirada. Allí estaba, descendiendo por la ladera rocosa, sin importarle que las piedras le rasgaran los pantalones. Su cara estaba manchada de hollín, el pelo revuelto, y en sus ojos ese verde esmeralda que había aprendido a querer más que mi propia vida. No había miedo, solo una furia fría y una determinación férrea. Llegó a mi lado, sus manos al instante sobre mi herida sangrante. «Estás herido», dijo, la voz ronca, sus ojos escudriñando la sangre. «Nada que no se cure», jadeé mirándola. No era la misma María que había recogido del barro, no. Esta era la reina de la sierra, forjada en el fuego y la pólvora. «Se acabó», susurró ella, y por un instante me permití creerlo. Pero, ¿se había acabado? Miré hacia abajo, donde José había desaparecido, y luego mi vista cayó sobre la bolsa de oro que había caído en el barro, justo donde la había tirado antes. $500. Él había intentado comprarme. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. Madre mía, ¿cómo habíamos llegado hasta aquí? Parecía que había pasado una vida desde aquel día en el pueblo minero, cuando la vi por primera vez envuelta en ese saco, en medio del barro. Mi vida entera cambió aquel octubre de hace 2 años. Fue en un pueblo sin nombre, o al menos así lo siento ahora. Lo llamábamos Pueblo Ceniza por el humo constante de las minas. Era 1874. Las calles, charcos eternos de barro y desesperación, apestaban a azufre, sudor y el miedo que trae la miseria. Yo, Diego, siempre había odiado bajar de las alturas. Mi cabaña en el Cerro del Muerto era mi santuario, mi escape del mundo de los hombres. Tenía 30 y tantos, pero la vida en la montaña y los fantasmas de la guerra me habían hecho envejecer el doble. Era un trampero, un espectro para la mayoría, alto como un pino y fuerte como un roble. La soledad era mi amiga, o eso creía. Ese día la excusa para bajar era la harina, la sal y la munición. Tenía la intención de estar de vuelta en el sendero antes del anochecer, pero el alboroto frente al Saloon Dólar de Plata me detuvo en seco. Un carro, cubierto de barro rojizo, había llegado, y en él Carlos, el buitre de las indentures, un término elegante para el tráfico de personas. Él prometía a mujeres desesperadas trabajos de costureras o cocineras, y luego las vendía al mejor postor. Las solía exhibir como mercancía, engalanadas. Pero esta vez, la multitud no vitoreaba con lujuria. Se reía con una mezcla de crueldad y algo más, algo que no entendía. «Acérquense, chusma», gritó Carlos, su voz rasposa por el tabaco barato. Blandía un bastón en el aire. «Hoy tengo un lote especial. No es para los de corazón débil, no es para los estómagos blandos». Mi agarre al saco de harina se tensó. Mi cabeza me gritaba que me fuera. No era mi asunto, pero mis ojos estaban fijos en lo que estaba junto a Carlos. Era una mujer, al menos la silueta lo sugería. Llevaba un vestido de lana gris, 3 tallas más grande, sucio y desgarrado. Sus manos estaban atadas con una cuerda, pero lo que realmente llamaba la atención era su cabeza.
Un grueso saco de grano, de esos que usamos para el pienso, estaba sobre ella, atado de forma holgada al cuello. Estaba inmóvil, tiritando ligeramente con el viento. Parecía más un animal descartado que un ser humano. ¿Qué pasa, Carlos?, gritó un minero. ¿Tiene dos cabezas ahí debajo? La multitud estalló en carcajadas. Carlos escupió un chorro de tabaco masticado. Peor, chilló. Les hago un favor, muchachos. Esta es una trabajadora. Eso se lo doy, fuerte como un buey. Pero de cara es una maldición. Un incendio le llevó media cara de pequeña. Su aspecto agria la leche y detiene los relojes. Le pongo el saco para que los caballos no se asusten. La crueldad de sus palabras era un golpe. La mujer en el carro no se inmutó, no lloró. Solo permaneció allí una estatua de humillación. Sentí ese calor familiar subir por mi pecho. Había visto osos despedazar lobos, aludes enterrar cabañas, pero nunca nada tan feo como la sonrisa de Carlos. ¿Quién es lo suficientemente valiente?, gritó Carlos. No pido 50, no pido 20. ¿Quién me da $5 por una espalda fuerte y un ojo ciego al resto? Un silencio sepulcral cayó sobre la calle. En un pueblo hambriento de mujeres, ese silencio solo podía significar una cosa: miedo. La superstición calaba hondo en las minas. Una mujer maldita era mala suerte. $3, intentó Carlos, la desesperación en su voz. Vamos, puede fregar suelos, puede cortar leña. La mujer apenas se movió. Solo un segundo. El viento pegó el saco a su cara. Yo, con ojos entrenados para detectar un ciervo a 100 metros, vi la silueta. No había deformidad monstruosa alguna, solo la curva de una nariz, de una barbilla. Es muda, además, añadió Carlos, jugando su última carta para explicar su silencio. No replicará, no regañará. $3. No pagaría ni un céntimo por un fantasma, gritó alguien, lanzando un puñado de barro que salpicó la falda de la mujer. Eso fue todo. El límite se había cruzado. Dejé caer el saco de harina. Golpeó el tablón con un sordo golpe. Bajé del tablón al barro, mis pesadas botas chapoteando, mientras abría la multitud como un barco rompehielos. Los mineros, sintiendo el cambio en el aire, se apartaron a toda prisa. Diego Edward era conocido por romper brazos cuando le venía en gana. Me detuve al borde del carro. Miré a Carlos, mis ojos azules fríos como un lago glacial. Se acabó el espectáculo, Carlos, gruñí, mi voz un murmullo bajo que vibró en los pechos de los hombres cercanos. Edward, dijo Carlos con desprecio, aunque retrocedió un paso. No sabía que hoy bajabas de las nubes. ¿Vienes a comprar o solo estorbas la vista? Estoy deteniendo una crueldad, dije. Está en venta, hombre de la montaña. Es legal. Contrato firmado. Carlos agitó un papel. A no ser que la compres, apártate. Miré a la mujer. Había girado su cabeza cubierta hacia mí. No podía verme a través de la gruesa tela, pero sintió mi presencia. Sintió que la risa había cesado. Ella no vale nada para estos hombres, Carlos. Ya la has humillado bastante. Los negocios son los negocios, escupió Carlos. Haz una oferta. Metí la mano en el bolsillo de mi chaleco. No tenía mucho. La cosecha de pieles de invierno había sido escasa. Saqué una única y pesada moneda de plata. $1 Morgan, acuñado ese mismo año. Brillaba intensamente contra la suciedad de mi palma. $1, dije, por el contrato, y te largas de este pueblo antes de que decida enseñarles a estos muchachos cómo te ves tú con un saco en la cabeza. La tensión en la calle era tan densa que se podía cortar con un cuchillo Bowie.
Los mineros, inicialmente ávidos de un espectáculo, ahora observaban con el aliento contenido. Esto era un tipo diferente de entretenimiento, un enfrentamiento. Carlos miró el dólar de plata, luego mis manos grandes, una de las cuales descansaba casualmente cerca de la empuñadura del cuchillo de caza en mi cinturón. Miró a la multitud, dándose cuenta de que los había perdido. Si se negaba, Edward podría simplemente llevarse a la mujer de todos modos, y Carlos se iría con la mandíbula rota y sin dinero. ¿$1? Se burló Carlos, intentando guardar las apariencias. ¿Por una vida humana? Eso es caridad, Edward. Es $1 más de lo que sacarás de cualquier otro, conté. Y es el precio para que te vayas de pueblo ceniza con todos tus dientes. Carlos arrebató la moneda de mi mano, mordiéndola teatralmente para comprobar su autenticidad. Vendida, gruñó. Es tu problema ahora, hombre oso. No vengas a llorarme cuando veas lo que hay debajo de esa capucha. Sin devoluciones, desató la cuerda de guía del carro y me la arrojó. No la atrapé, la dejé caer en el barro. No la llevaría como a un perro. Carlos azotó a sus caballos, ansioso por poner distancia entre él y el hombre de la montaña. El carro se alejó traqueteando, salpicando barro, dejándome solo en el círculo de curiosos con la mujer. «¡Muéstranos la cara, Edward!», gritó un minero borracho. «¡Queremos ver al monstruo!». Me giré lentamente, mi mirada barriendo la multitud. No dije una palabra. Simplemente los miré uno por uno hasta que los que gritaban bajaron la vista a sus botas, encontrando de repente el barro muy interesante. La multitud se dispersó, refunfuñando, decepcionados por no haber tenido su espectáculo de fenómenos. Me volví hacia la mujer. Estaba temblando violentamente ahora, si por el frío o el terror no lo sabía. Me acerqué, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. «Señorita», dije suavemente. El cambio en mi tono, de aquel gruñido a Carlos, fue sorprendente. «Mi nombre es Diego. No voy a hacerle daño». No se movió. «Tengo una cabaña a unas 6 horas de aquí, subiendo la cresta. Es cálida. Hay comida. Puede quedarse allí hasta que averigüemos a dónde pertenece. Pero tenemos que irnos. La nieve está llegando». Alargué la mano, con la intención de quitarle el saco. «Quitémonos esto para que pueda respirar». Se encogió, retrocediendo con tanta fuerza que casi se cae de la acera. Sus manos, aún atadas, subieron para agarrar la tela gruesa de su cuello. Negó con la cabeza frenéticamente. Me detuve. Carlos había dicho que era horrible, desfigurada por el fuego. Quizás estaba avergonzada. Quizás creía que era un monstruo. Bajé la mano. «De acuerdo», dije suavemente. «De acuerdo, quédese con él si la hace sentir segura. Pero voy a cortar estas cuerdas». Saqué mi cuchillo. Se puso rígida, pero se mantuvo inmóvil mientras cortaba la cuerda que le ataba las muñecas. Sus manos estaban rojas y en carne viva, la piel rosada. Eran manos delgadas, noté. No las manos de una mujer que había arado campos o fregado suelos toda su vida como había dicho Carlos. Eran delicadas. «¿Sabe montar?», pregunté. Ella asintió una vez, un pequeño movimiento brusco. María P.O.B., recontado por Diego con sus recuerdos de ella. El frío era punzante, calándome hasta los huesos. Mi cuerpo entero era un nudo de miedo y agotamiento. Cuando el hombre de la montaña, Diego, se acercó, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Mis manos, liberadas de las cuerdas, ardían, pero la libertad era dulce, aunque aún me sentía atrapada bajo el asfixiante saco. Quería gritar, quería arrancar ese saco de mi cabeza y mostrarle al mundo que no era un monstruo, pero el pánico me paralizó.
Él preguntó si podía montar. Asentí, aunque mis piernas temblaban como hojas. Me llevó hacia su caballo, una bestia enorme y oscura. Su mano, tan grande y tosca, me agarró por la cintura. Era un toque cauteloso, casi reverente, algo que no había sentido en 2 años. Él me levantó con una facilidad que me asombró. Me sentí ligera, casi inexistente en sus brazos. El peso de mi cuerpo en su mano no era el de una mujer, sino el de un esqueleto cubierto de piel y huesos. Lo sabía. Subí al caballo y sentí su calor detrás de mí, su brazo firme pero lejano alrededor de mi cintura, un ancla en la tormenta que era mi vida. El viaje fuera de Pueblo Ceniza fue lento. Cada paso del caballo era una sacudida dolorosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era el de la desesperación, sino el de una tregua incómoda, cargada de algo nuevo. Sentí el viento en mi cara, el olor a pino y a tierra. El saco me protegía, pero también me aprisionaba. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me había salvado? Solo sentía la necesidad de mantenerme agarrada, de no caer de nuevo al abismo. Durante 3 horas cabalgamos en silencio. Yo estaba acostumbrado al silencio, lo anhelaba, pero este silencio se sentía pesado. Acababa de comprar una mujer por $1. Yo, un hombre que apenas podía cuidarse a sí mismo, era ahora responsable de una paria, de una muda y supuestamente maldita. ¿Qué he hecho?, pensé. Soy un necio. La luz del sol se desvanecía, pintando el cielo con tonos violentos de morado amoratado y naranja. Llegamos a una meseta donde solía abrevar a mi caballo. Descabalgamos. Ella tropezó, sus piernas débiles por el viaje y la falta de comida. La guié a una roca plana. «Siéntese», dije. «Tengo algo de cecina y una cantimplora». Le di el agua. Ella levantó el saco lo justo para exponer su barbilla y su boca. Yo me giré educadamente, dándole privacidad para comer y beber. Me ocupé de revisar los cascos del caballo. «Sé que no puede hablar», le dije al aire, aún de espaldas. Carlos dijo que era muda. No me importa. Las palabras suelen causar problemas de todos modos, pero debe saber que aquí no tiene que esconderse. Las montañas no juzgan. Escuché el suave roce del saco bajándose, luego la tapa de la cantimplora siendo enroscada de nuevo. «No soy muda, señor Edward». Me quedé helado. Solté la pata del caballo y me di la vuelta. La voz no era lo que esperaba. No era el áspero y roto aliento de una sirvienta oprimida. Era melódica, suave, y poseía una claridad que sonaba como una campanilla de plata resonando en un cañón. Era la voz de una mujer educada, refinada y aterrorizada, pero con un núcleo de acero de dignidad. Pero no era solo el tono, eran las palabras y la familiaridad de aquello. Me golpeó como un mazazo físico, desencadenando un recuerdo de una vida que pensé haber enterrado en las cenizas de la guerra hace 12 años. «Y no soy un monstruo», continuó. Levantó la mano y agarró la tela. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el saco de la cabeza. Me preparé para las cicatrices que Carlos había descrito. Me preparé para una cara destrozada. El saco cayó al suelo. Mi respiración se atascó en mi garganta. No había cicatrices, no había daños por fuego. Era impresionante, pero estaba aterradoramente pálida, con pómulos altos y ojos del color de las esmeraldas. Ojos que, en ese momento, estaban enrojecidos por las lágrimas. Su cabello, ahora enmarañado y sucio, era de un profundo caoba ardiente. Pero yo no estaba mirando su belleza. La miraba porque la conocía. No personalmente, pero sabía quién era.
Había visto su cara en una fotografía, un daguerrotipo, dentro del reloj de bolsillo de un capitán muerto en la batalla de la Sierra de Gredos. Había visto su imagen en los periódicos años atrás, listada en las columnas de la alta sociedad de Sevilla. «Usted es María Mallister», susurré, el nombre sonando extraño en mi lengua. Ella me miró, sus ojos se abrieron de asombro. «¿Cómo sabe mi nombre?» «La heredera del ferrocarril». Di un paso más cerca, mi mente a toda velocidad. Desapareció hace 2 años. Dijeron que estaba muerta. Dijeron que se cayó de un vapor en el Atlántico. María tiritó, envolviéndose en sus brazos. «No me caí, señor Edward. Me llevaron». Miró al rudo hombre de la montaña, sus ojos buscando seguridad. «¿Y si sabe quién soy?», susurró, su voz temblaba. «Entonces sabe que los hombres que me vendieron a ese subastador todavía me buscan y matarán a cualquiera que me encuentre». Miré a la que acababa de llamar la novia del dólar, allí de pie en la nieve. Entonces me di cuenta de que Carlos le había mantenido el saco puesto, no para ocultar su fealdad, sino para borrar su identidad, para esconder un botín robado demasiado caliente para venderlo abiertamente. Diego Edward acababa de comprar el secreto más peligroso del oeste por $1. «Súbase al caballo», dije, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi rifle. «Tenemos que ir a terreno elevado ahora mismo». La noche de la montaña no cayó, se estrelló sobre nosotros. Mientras la última brizna de crepúsculo desaparecía detrás de la sierra, el mundo se redujo al cono de visión permitido por la luna y la respiración rítmica del caballo. Yo no hablaba. Mantuve mi rifle equilibrado sobre el arzón de mi silla, mis ojos escaneando la línea de árboles, no buscando depredadores de 4 patas, sino sombras que se movieran como hombres. María iba sentada detrás de mí, sus brazos rodeándome tentativamente la cintura. Podía sentir el calor de su fiebre a través de la gruesa lana de mi abrigo. Estaba ardiendo, su cuerpo vibrando con un agotamiento que iba más allá de los músculos y los huesos. Subíamos por la espina del diablo, un sendero estrecho que separaba los campamentos mineros de las indómitas tierras altas. Aquí, el aire era tan fino que marearía a un hombre de llanura, crujiente con el olor a resina de pino y a nieve inminente. «Cierre los ojos y se marea, señorita Mallister», gruñí por encima del hombro. El viento se llevó mis palabras, pero sentí su asentimiento contra mi espalda. «Por favor», susurró, su voz apenas audible por el crujido de los cascos sobre el pedregal helado. «No me llame así. Ese nombre me suena a cuento de fantasmas». «¿Cómo debo llamarla entonces?» «Solo María», dijo. «El Jane pertenece a una niña que murió en un sótano en Sevilla hace 2 años». Apreté las riendas. Un sótano. La imagen me revolvió el estómago. Había oído rumores de la desaparición de Mallister. Había sido noticia nacional. La heredera del gran ferrocarril oriental y pacífico desvanecida en el aire. Los periódicos especularon que había huido con un amante o caído de un yate. Nadie sospechó que había sido arrastrada al infierno del comercio de esclavos por contrato, pasada de mano en mano hasta terminar en un pueblo lodoso en la sierra bajo un saco de pienso. El viaje duró otras 2 horas, un lento y agonizante ascenso por la cresta. Sentí cada escalofrío que sacudía su cuerpo. Se estaba apagando. Conocía los signos de hipotermia y shock. Si no la acercaba a un fuego pronto, el $1 que había gastado sería para un entierro, no para una vida. Finalmente, los árboles se abrieron. Anidada contra un saliente de granito que bloqueaba lo peor del viento del norte, estaba mi cabaña. Una estructura robusta de troncos toscos calafateados con musgo y barro. Un establo adosado al lateral. Detuve el caballo. «Hemos llegado». María no respondió.
Su agarre a mi cintura se había relajado. El pánico, frío y afilado, me atravesó el pecho. Bajé rápidamente del caballo, mis botas hundiéndose en el montículo de nieve que se había acumulado cerca de la puerta. Alargué la mano y la agarré por la cintura. Se deslizó de la silla como agua, sus piernas cediendo en el momento en que tocaron el suelo. La atrapé antes de que golpeara la nieve. Era ligera, aterradoramente ligera. Debajo de aquel vestido gris, demasiado grande y sucio, era piel y huesos. La cogí en mis brazos, al estilo nupcial. Pesaba menos que un fardo de pieles de castor de invierno. Abrí la puerta de una patada. La cabaña estaba oscura y olía a humo de leña rancio, cuero curado y salvia seca. La llevé a la cama de catre en la esquina. Un simple armazón con cuerdas y montones de pieles de búfalo. La acosté suavemente. No se duerma todavía, ordené, mi voz áspera por la urgencia. Me movía en la oscuridad con la familiaridad de un ciego en su propia casa. Rasgué un fósforo Lucifer contra el hogar de piedra, el destello iluminando mi rostro barbudo y preocupado. Encendí la lámpara de aceite en la mesa, proyectando un brillo amarillo cálido y parpadeante sobre la habitación. Me giré para mirarla. A la luz parecía una muñeca de porcelana rota. Su rostro, ahora libre del saco, pero manchado con la suciedad del camino, estaba pálido como la leche. Sus ojos estaban medio cerrados, el verde esmeralda, opaco y vidrioso. María, dije, arrodillándome junto al catre. Empecé a desabrochar mi pesado abrigo de búfalo. Necesito encender este fuego, pero primero necesito que entre en calor. Miré su vestido mojado y sucio. Estaba empapado de barro y del sudor del caballo. Estaba helado contra su piel. Señorita, dije mirando al suelo, mis orejas enrojeciendo bajo mi barba. No soy valet de ningún caballero, pero ese vestido la está matando. Está mojado y es fino. Tengo una camisa de lana y unos pantalones secos. Le quedarán enormes, pero están secos. María me miró. Una chispa de miedo se encendió en sus ojos. El miedo instintivo de una mujer que había sido propiedad durante 2 años. Se aferró al cuello de sus harapos. Lo vi. Me levanté lentamente y retrocedí, con las manos levantadas. Dejaré la ropa aquí en la silla. Voy al establo a atender al caballo. Estaré 10 minutos. Cámbiate. Si no puede, envuélvase en esa piel de búfalo hasta que pueda. Coloqué una gruesa camisa de franela roja y un par de pantalones de lona sobre la mesa toscamente labrada. Cogí la tetera de hierro y la colgué sobre la leña que había puesto en el hogar, encendiendo otro fósforo para iniciar la hoguera. 10 minutos, repetí. Salí de nuevo al viento mordaz, cerrando la pesada puerta detrás de mí. Permanecí allí un momento en el frío, escuchando el aullido del viento entre los pinos, mi corazón golpeando contra mis costillas. Yo era un hombre que vivía solo porque entendía la brutalidad de la naturaleza. No estaba preparado para la brutalidad de los hombres. Miré mis manos. Temblaban, no de frío, sino de rabia. ¿Quién le hace esto a una mujer? Caminé hacia el caballo, mi mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Tenía una guerra que librar ahora. Simplemente, aún no conocía el rostro del enemigo. Cuando regresé, sacudiéndome la nieve de las botas en el umbral, la cabaña estaba transformada. El fuego crepitaba ruidosamente. Los troncos de pino chisporroteaban y escupían chispas por la chimenea. El aire empezaba a descongelarse, llevando el aroma a leña quemada y el sabor metálico de la tetera que se calentaba. María estaba sentada en el borde del catre. Había logrado cambiarse. Mi camisa de franela roja le colgaba como la túnica de un maestro, las mangas enrolladas 4 veces para revelar sus delgadas muñecas.
Se había ceñido la cintura con un trozo de cuerda. Su vestido gris mojado yacía en un montón en la esquina, una piel descartada de su vida pasada. Extendía sus manos hacia el fuego, frotándolas. Su cabello, una maraña de caoba oscuro, se secaba con el calor, cayéndole sobre la cara como una cortina. Me moví hacia la pequeña zona de la cocina, solo una estantería y una estufa de leña. El agua está caliente, gruñí, tratando de mantener la voz firme. Tengo té de verdad, no agua de pino. Té sería el cielo, susurró ella. Preparé 2 tazas de estaño. A la suya le añadí una generosa cucharada de miel. Me acerqué y se la entregué, con cuidado de que mis dedos no rozaran los suyos. Ella tomó la taza con ambas manos, llevándosela a la cara, inhalando el vapor. Cerró los ojos y por un momento la máscara del trauma se deslizó, revelando un atisbo de la joven que solía ser. Bergamota, murmuró. Un trampero francés me lo cambió el mes pasado. Dije. Acerqué un taburete de 3 patas cerca del fuego, sentándome frente a ella, sorbiendo mi propia taza. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, el único sonido el del viento azotando las paredes de la cabaña y el silbido de la savia en la leña. ¿Por qué?, preguntó de repente. No me miró, clavó la vista en las llamas. ¿Por qué? ¿Por qué pagaste por mí? ¿Por qué me trajiste aquí? Pudiste haberme dejado. Viste a la multitud. Viste el riesgo. Giró la cabeza, sus ojos verdes perforándome. No pareces un hombre que tira los dólares de plata. Bajé la vista a mi té. No me gustan los matones y no me gustan las jaulas. ¿Eso es todo? Suspiré. Dejé mi taza en el suelo. Estuve en Gredos, dije en voz baja. La palabra flotó en el aire. El día más sangriento de la historia de la guerra civil. Un lugar donde la tierra bebió más sangre que lluvia. Era francotirador. Continué, mi mirada distante. Segundo cuerpo de la Unión. Manteníamos el camino hundido. Lo llamaron el sendero sangriento al final. María me observó hipnotizada. Vio la sombra que cruzó mi rostro, una sombra más oscura que la esquina de la habitación. Había un muchacho, dije, un teniente. No estaba hecho para la guerra. Tenía manos suaves como las tuyas. Hablaba de poesía y máquinas de vapor. Murió a 1 metro de mí. Recibió una bala de Minié en el pulmón. Mala suerte. La respiración de María se atascó. Bajó su taza lentamente. Se desangró despacio, dije, mi voz bajando a un susurro áspero. Intenté detenerlo, pero no había nada que hacer. Me dio su reloj. Dijo que se lo diera a su hermana si alguna vez llegaba a Sevilla. Dijo que se llamaba María. Dijo que era lo único que importaba en el mundo. Metí la mano en mi camisa, sacando un cordón de cuero que colgaba de mi cuello. Atado a él no había un crucifijo, sino un pesado reloj de bolsillo de oro abollado por la metralla. Desabroché la parte trasera y se lo mostré. María jadeó, un sonido de pura y agonizante pena. Alargó la mano, sus dedos temblaban tan violentamente que casi se le cae. Miró el pequeño retrato sepia dentro de la tapa. Era su rostro, 5 años más joven, sonriente e inocente. Guillermo, sollozó. Las lágrimas brotaron por sus mejillas, abriendo surcos limpios a través de la suciedad de su cara. Tú estabas con Guillermo. No murió solo, María, dije suavemente. Le sostuve la mano hasta que falleció. Le prometí que te encontraría, pero después de la guerra estaba destrozado. Vine al oeste para olvidar. Nunca llegué a Sevilla, pensé que le había fallado. La miré, mis ojos azules intensos. Cuando te quitaste ese saco de la cabeza hoy, lo vi. Tienes sus ojos. No te compré por $1, María.
Pagué una deuda que le debía a un fantasma desde hace 12 años. María se aferró al reloj contra su pecho, encogiéndose mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Era la primera vez que lloraba, realmente lloraba, desde que la habían secuestrado. No era el llanto de una víctima, era el duelo de una hermana. No me moví para consolarla físicamente. Sabía que necesitaba espacio. Simplemente me senté allí, un centinela silencioso, dejándola desahogar el dolor que había embotellado en la oscuridad de su cautiverio. A los pocos minutos, el sollozo disminuyó a respiraciones entrecortadas. Se limpió la cara con la manga de la camisa de franela. Me miró, y el miedo había desaparecido. En su lugar había otra cosa: confianza. No era solo mi hermano, susurró. Era mi protector. Cuando nuestros padres murieron, el tío Jaime se hizo cargo de la tutela. Pero Guillermo se interponía entre Jaime y yo. Jaime de San Juan. Dije el nombre como una maldición. El banquero. No es solo un banquero, dijo María. Su voz se endureció. Es un monstruo con chaleco de seda. Cuando Guillermo murió, heredé la mayoría de las acciones del fideicomiso ferroviario. Jaime estaba furioso. Intentó que me declararan loca. Cuando eso no funcionó, contrató hombres para hacerte desaparecer. Terminé la frase. Yo estaba caminando por el barrio del puerto. Un carruaje se detuvo. Desperté en la bodega de un barco con destino a Nueva Orleans. Me despojaron de mi nombre, mi ropa, mi vida. Me vendieron a una madama de burdel, que me vendió a una granja, que me vendió a Carlos. Se estremeció. He guardado silencio durante 2 años, Diego, porque la única vez que intenté hablar, la única vez que intenté decirle a un sheriff quién era, él se rió y luego envió un telegrama a mi tío. Miró a Diego, sus ojos muy abiertos con el recuerdo de esa traición. El alcance de mi tío es largo. Si sabe que estoy viva, no se detendrá. No puede permitírselo. Si regreso a Sevilla, irá a prisión de por vida. Quemará esta montaña hasta los cimientos para llegar a mí. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana, mirando a través de una grieta en las contraventanas. La nieve caía con más fuerza ahora, una cortina blanca que nos aislaba del mundo. Que venga, dije. Me volví hacia ella y por primera vez María me vio, no como un salvador, sino como un guerrero. La letargia había desaparecido. Mi postura era de acero. No eres una prisionera aquí, María, y ya no eres un fantasma. Eres la hermana de Guillermo, y estás bajo mi protección. Caminé hasta la pared donde un segundo rifle, un Sharps de búfalo, colgaba de las clavijas. Pasé el pulgar por la culata. Descanse ahora, duerma. Mañana no huimos. Mañana nos preparamos. Porque si Jaime de San Juan te quiere, tendrá que escalar esta montaña. Y te prometo que el precio de la entrada va a ser mucho, mucho más alto que $1. María me miró, la luz del fuego bailando en sus ojos esmeralda. Durante 2 años había rezado por un héroe. No había esperado a un hombre de montaña con la barba llena de nieve y el corazón lleno de viejas guerras. Pero mientras se acurrucaba en las pieles de búfalo, aferrada al reloj de su hermano, por fin sintió algo que creía haber perdido para siempre. Se sintió segura. A ver, que aquí tengo que parar un momento. Pensándolo bien, la verdad es que todo esto fue surrealista. Comprar a una mujer por $1. ¿Quién hace eso? Yo, al parecer. Y luego, resulta que es la señorita Mallister de Sevilla, una heredera. Es como una de esas novelas baratas que leía mi madre. Solo que aquí no hay finales felices garantizados, solo más problemas. En mi vida en las montañas, las cosas eran sencillas. Cazabas, te protegías del invierno y ya. Con ella,
Con ella todo se volvió un lío tremendo, pero un lío que, por alguna razón, no quería desenredar. ¿Era locura? Quizás, pero ya estaba metido hasta el cuello. Recuerdo pensar en ese momento, con la nieve cayendo fuera y su historia pesando sobre mí, que mi promesa a Guillermo era solo una excusa. Había algo más. Había algo en esa mujer, en su resistencia silenciosa, que me atrapó. A veces, cuando el fuego era lo único que nos mantenía cuerdos en esas noches eternas de invierno, me sorprendía a mí mismo recordando el ruido de un piano en la casa de mis padres, mucho antes de la guerra. Un sonido tan ajeno a este rincón helado. Mi madre solía tocar melodías alegres, aunque ella misma era una mujer seria. Me preguntaba qué pensaría de todo esto, de mi vida ahora, de cómo había terminado en este rincón del mundo, con una mujer que era un misterio andante y un rifle en la mano. La vida, a veces, simplemente te arrastra a lugares que nunca imaginaste. No es quejarme, ojo, solo es curioso. La nieve llegó no como un manto, sino como un muro de prisión. Durante 3 meses, el Cerro del Muerto estuvo aislado del mundo. El paso hacia Pueblo Ceniza estaba enterrado bajo 3 metros de nieve, y el viento aullaba como una banshee, buscando entrar en la pequeña cabaña de troncos. En ese aislamiento, el tiempo pareció disolverse. Los días se medían no por horas, sino por la pila decreciente de leña y el nivel de harina en el barril. Para mí, un hombre que había pasado una década anhelando la soledad, la presencia de otro ser humano debería haber sido una intrusión. En cambio, se convirtió en un ancla. María cambió. La criatura aterrorizada y hambrienta que había sacado del barro se desvaneció, reemplazada por una mujer de una resistencia asombrosa. La recuperación física fue lenta. La alimenté con caldo de conejo y hierbas secas hasta que sus mejillas perdieron sus huecos esqueléticos. Pero el endurecimiento mental fue más rápido. Se negó a estar ociosa. Se hizo cargo de las reparaciones, convirtiendo mis calcetines raídos y mis camisas rotas en prendas funcionales de nuevo. Organizó mi caótica despensa, etiquetando latas con carbón del fuego. Barrió el suelo hasta que la veta de la madera brilló. Pero el verdadero cambio ocurrió a mediados de enero, un día en que el sol finalmente rompió las nubes de color pizarra, cegadoramente brillantes sobre la nieve. Yo estaba limpiando mi rifle Sharps en la mesa. El olor a aceite de armas era penetrante en la pequeña habitación. María estaba amasando masa para galletas, con las mangas enrolladas, revelando unos brazos que ganaban músculo. «Enséñame», dijo. No levantó la vista de la masa. Me detuve, el trap flotando sobre el cañón. «¿Enseñarte qué? ¿A desollar un castor?» «A matar a un hombre», dijo ella. Dejó de amasar y se volvió hacia mí. No había malicia en su rostro, solo una determinación fría y práctica. «Si vienen, Diego, no seré un saco en un carro de nuevo. No volveré al sótano. Quiero saber cómo detenerlos». La miré durante un largo momento. Vi el temblor en sus manos que intentaba ocultar. Asentí lentamente. «Lávate las manos. Póntele el abrigo». Salimos. El frío era quebradizo, escociendo en las fosas nasales. Coloqué una hilera de piñas en un tronco caído a 50 metros. Le di el pesado rifle de búfalo. Era casi demasiado grande para ella, la culata magullándole el hombro con solo apoyarla allí. «Patea como una mula», advertí, de pie cerca detrás de ella, mi voz baja junto a su oído. «No luches contra ello. Apóyate en él. Si luchas contra el retroceso, te romperá la clavícula. Si lo dejas fluir a través de ti, es solo un empujón». Ajusté su postura, mis manos grandes y callosas guiando sus codos,
corrigiendo la inclinación de su cabeza. Por un momento, la proximidad fue abrumadora. Podía oler el jabón de lavanda que le había comprado, tenue pero obstinado contra el aire de pino. Podía sentir el calor de su espalda contra mi pecho. «Expira», instruí. «Aprieta entre latidos del corazón». María cerró un ojo. Se concentró en la piña. Pensó en Carlos. Pensó en su tío Jaime. Pensó en los hombres que se habían reído de ella. Crack, el rifle rugió, haciendo eco en las paredes del cañón como un trueno. El retroceso la golpeó hacia atrás, pero yo estaba allí. Una sólida pared de músculo absorbiendo el impacto para que no cayera. El humo oscureció la vista. Cuando se disipó, la piña había desaparecido, vaporizada. María bajó el rifle, su hombro palpitaba. Me miró, un feroz orgullo ardiendo en sus ojos. «De nuevo», dijo, «pasamos las siguientes 6 semanas practicando». Aprendió a cargar, a limpiar, a juzgar la dirección del viento. Aprendió a usar mi revólver Colt Navy para el combate cercano. Aprendió a caminar con raquetas de nieve sin tropezar. Se convirtió en una sombra en el bosque, como yo. Pero a medida que sus habilidades crecían, también lo hacía la tensión entre nosotros. No era la tensión del peligro, sino de algo tácito. Una tarde a finales de febrero, una tormenta de nieve rugía afuera. Estábamos comiendo un estofado de venado y patatas. El fuego proyectaba largas sombras danzantes. «Pronto llegará el deshielo», dije, rompiendo el silencio. «El paso se abrirá en unas semanas». María dejó de comer, dejó la cuchara. «Y entonces tendremos que tomar decisiones. No podemos quedarnos aquí para siempre. Tu tío es un hombre poderoso. Habrá contratado Pinkertons, cazarrecompensas, hombres que rastrean para vivir». «No me voy», dijo María en voz baja. «María, eres una heredera. Tienes una vida en Sevilla. Tienes una fortuna». «Tengo un objetivo en la espalda en Sevilla», replicó. «Y una fortuna es lo que hizo que me vendieran por $1. No quiero el dinero, Diego. Quiero la paz. La encontré aquí». Se levantó y caminó alrededor de la mesa. Se detuvo a mi lado. Yo no levanté la vista. Miraba la veta de la mesa de madera. Mi corazón latía con fuerza. «Me salvaste la vida», susurró, su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. «Pero hiciste más que eso. Me devolviste la voz». «Yo solo hice lo correcto», gruñí, mi voz tensa. «¿Fue solo el deber?», preguntó ella, su voz temblaba. «¿Es todo lo que soy? ¿Una deuda con un soldado muerto?». Levanté la vista entonces. Miré a la mujer que había sobrevivido al infierno y había salido en pie. Miré la luz del fuego que atrapaba el rojo de su cabello. Quería decirle que era lo único que siempre había tenido miedo de perder. Quería decirle que el $1 que había gastado era el mejor trato de la historia del mundo. Pero yo era un hombre de montaña con nada más que una cabaña y un arma. Ella era María Mallister. «Estás a salvo aquí, María», fue todo lo que logré decir. «Eso es lo que importa». Ella me miró con una mezcla de decepción y comprensión. Me apretó el hombro una vez, luego se alejó. «La seguridad no es suficiente, Diego». «Ya no». Se fue a su lado de la habitación, dejándome solo con el fuego y la creciente sensación de que el mayor peligro no eran los hombres que subían la montaña, sino la ruptura de mi propio corazón cuando ella finalmente se fuera. Marzo trajo el deshielo. El mundo pasó del blanco a un marrón fangoso y lodoso. El sonido del agua goteando reemplazó al aullido del viento. El paso estaba abierto. Me volví vigilante. Dormía por turnos, a menudo sentado en el altillo con las contraventanas entreabiertas, observando el sendero. Sabía que si Jaime de San Juan era tan despiadado como María decía,
El silencio no duraría. Se rompió un martes por la mañana. Yo estaba cortando leña cerca del establo. El aire era fresco, olía a tierra mojada. De repente los pájaros del valle dejaron de cantar. Me quedé inmóvil, el hacha a medio columpio. Escuché, no con mis oídos, sino con el instinto afinado por años de caza. El ritmo del bosque había cambiado. Algo extraño había entrado en el ecosistema. Silbé un leve canto que sonaba como un herrerillo de montaña. Dentro de la cabaña María se quedó inmóvil. Era nuestra señal. Problemas. Se movió instantáneamente hacia la pared, descolgando el rifle Sharps cargado. Se movió a la esquina trasera de la cabaña, lejos de las ventanas, encontrando el agujero de disparo que yo había cortado entre los troncos. Apoyé el hacha contra el tocón y caminé casualmente hacia la parte delantera de la cabaña, mi mano descansando cerca de mi Colt. Esperé. 10 minutos después, un jinete emergió de la línea de árboles. No era un minero rudo o un carroñero sucio como Carlos. Montaba un alto pura sangre negro que parecía bien alimentado. El hombre llevaba un largo abrigo, un sombrero Stetson limpio y guantes de cuero pulidos. Cabalgaba con la arrogancia de un hombre que llevaba la ley, o el dinero que compraba la ley, en sus alforjas. Detuvo el caballo a 20 metros de mí. Sonrió, una expresión tensa y delgada que no llegaba a sus ojos grises. «Buenos días», gritó el desconocido. Su voz era suave, educada, con acento del sur. «Buenos días», respondí, sin moverme. «Buscando a un tal Edward». «Diego Edward». «Lo encontraste». El desconocido asintió, apoyando las manos en el cuerno de la silla. «Mi nombre es José Hatcher. Represento al Fideicomiso San Juan de Sevilla». No me inmuté. «Está usted muy lejos de Sevilla, señor Hatcher». «El dinero viaja», dijo Hatcher. Miró alrededor de la cabaña, sus ojos deteniéndose en la puerta cerrada. «Busco una propiedad perdida. Una mujer, con problemas mentales, le gusta contar historias fantásticas sobre secuestros. Tenemos un informe. Fue vista yendo hacia aquí con su protector. Vivo solo». Mentí. Mi rostro una máscara de piedra. Hatcher se rió secamente. «Ahora, Diego, ¿puedo llamarte Diego? Ambos somos hombres de mundo. He estado en Pueblo Ceniza. Hablé con un hombre llamado Carlos. Estaba muy hablador después de que le rompiera 2 dedos. Entonces Hatcher metió la mano en su abrigo. Mi mano se movió hacia mi arma. Hatcher levantó una mano enguantada en señal de paz y sacó una bolsa de cuero. La lanzó. Cayó a mis pies con un fuerte tintineo. «Oro. $500 en águilas dobles», dijo Hatcher. «Eso es una fortuna para un trampero. Suficiente para mudarse a California, comprar un rancho. Todo lo que tienes que hacer es alejarte, ir a cazar. Cuando regreses, la cabaña estará vacía y serás un hombre rico». Miré la bolsa en el barro. Luego volví a mirar a Hatcher. «Ella no es propiedad», dije. La sonrisa de Hatcher desapareció. La máscara cayó, revelando al asesino que había debajo. «Ella es un problema, señor Edward, y usted se interpone en el camino del progreso. Tengo 6 hombres por la cresta. No son tan educados como yo». «Entonces será mejor que los llames», dije, «porque solo cavo tumbas por la tarde». Hatcher me miró fijamente, evaluando la amenaza. Vio la forma en que estaba yo de pie, equilibrado, listo. Decidió que una confrontación directa ahora mismo, 1 a 1, era una moneda al aire que no quería tirar. «Estás cometiendo un error», dijo Hatcher suavemente. «No puedes salvarla. San Juan es dueño de los jueces, los sheriffs y los trenes. Usted es solo un hombre en una choza». «Lárguese de mi tierra», gruñí. Hatcher giró lentamente su caballo. «Disfruta el oro, Edward.
Considérenos un adelanto para tu lápida. Espoleó al caballo y desapareció entre los árboles. No me relajé. Esperé hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Luego agarré la bolsa de oro y entré en la cabaña. María estaba junto a la ventana, el rifle en sus manos, su rostro pálido pero resuelto. Lo había oído todo. «Va a volver», dijo ella. «Esta noche», confirmé. Tiré la bolsa de oro sobre la mesa. Intentó comprarme. Eso significa que quiere que esto se haga en silencio. Pero como dije que no, nos va a quemar. 6 hombres, dijo María. Más él, 7 contra 2. Comencé a sacar cajas de munición de debajo de las tablas del suelo. Miré a María. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre el embudo? El sendero se estrecha en la curva, recitó. Tienen que venir en fila india. Ahí es donde los golpeamos, dije. No esperamos aquí para ser asediados. Vamos hacia ellos. Tomamos la altura. Caminé hacia ella y puse mis manos sobre sus hombros. María, escúchame. Esto no es disparar a piñas. Cuando aprietes ese gatillo, un hombre morirá. Se quedará contigo. Te cambiará. María me miró. Alargó la mano y me tocó la barba. Sus dedos rozaron mi mejilla. Mataron a la chica que fui, Diego, dijo, su voz dura como el diamante. La mujer que está aquí está lista para hacer lo que sea necesario. Asentí. Sentí una oleada de feroz admiración. Esta ya no era la novia del dólar. Esta era una compañera. Coge las mantas, ordené, y la dinamita que uso para quitar tocones. Vamos a convertir la espina del diablo en un cementerio. Salimos al crepúsculo, dejando la cabaña vacía. Subimos al afloramiento rocoso que dominaba el sendero, ocultándonos entre la maleza. El sol se puso, sumiendo la montaña en la oscuridad. Pasaron las horas. Luego, debajo de nosotros, el tintineo de las bridas y el suave murmullo de voces llegaron hasta arriba. Hatcher venía, y había traído a su jauría de lobos. Encendí la mecha del primer cartucho de dinamita. La chispa silbaba en la oscuridad. Miré a María. Tenía el rifle Sharps apuntando al sendero, su respiración constante. «Por Guillermo», susurró ella. «Por nosotros», susurré de vuelta. Lancé la dinamita. La mecha encendió la carga y la noche se desintegró. El cartucho de dinamita no solo explotó, rugió, enviando un geyser de esquisto y nieve que estalló en el estrecho paso de abajo. El caballo de cabeza gritó, encabritándose y arrojando a su jinete al oscuro abismo del cañón. Reinó el caos. «Ahora», grité, mi voz cortando el zumbido en nuestros oídos. María salió de detrás del roble, el pesado rifle Sharps presionado contra su hombro. Abajo, en la nube de polvo y humo, los destellos de los cañones brillaban como luciérnagas. Los hombres de Hatcher disparaban ciegamente a los acantilados. María encontró una sombra intentando montar un caballo asustado. No pensó en el hombre, pensó en la piña. Exhaló, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Apretó el gatillo. El rifle retrocedió violentamente. Abajo, la sombra se desplomó. «¡Recarga!», ordené, disparando mi repetidora en rápida sucesión, suprimiendo a los tiradores que intentaban buscar refugio detrás de las rocas. Las balas astillaron el granito a centímetros de la cara de María, enviando astillas de piedra volando. No se quedó paralizada. Manejó la palanca, sus manos moviéndose con la memoria muscular de 100 ejercicios. Pero José Hatcher era un profesional. En medio del pánico, se había bajado de su caballo y había encontrado la protección de una gran roca. Vio el destello del cañón en la cresta. Levantó su Winchester, apuntando no al experimentado hombre de la montaña,
sino a la silueta más pequeña a mi lado. Vi el brillo del cañón de Hatcher a la luz de la luna. ¡María, abajo! La tacleé, cubriendo su cuerpo con el mío, justo cuando una bala atravesaba el aire donde había estado su cabeza, enterrándose en un tronco. «Quédate aquí», gruñí. Me puse de pie a trompicones, sacando mi cuchillo. Me había quedado sin munición para el rifle. Me deslicé por la ladera pedregosa. Una luz de venganza moviéndose hacia el camino. Hatcher me vio venir. Disparó, rozando mi hombro izquierdo, haciéndome girar. Rugí, no de dolor, sino de furia. No me detuve. Choqué contra Hatcher, la fuerza del impacto derribando su rifle. Rodamos en el barro y la nieve, una maraña de puños y desesperación. Hatcher era rápido, sacando un cuchillo de bota y cortando mis costillas. Yo era fuerte, atrapando la muñeca de Hatcher con un agarre que crujió huesos. Luchamos al borde del precipicio. Hatcher, con sangre en los dientes, se burló. «Ella está muerta de todos modos, Edward. San Juan quemará toda esta montaña». «No mientras yo respire», mascullé. Le di un cabezazo a Hatcher, un golpe brutal y nauseabundo. Hatcher retrocedió, aturdido. Lo empujé con fuerza. Hatcher tropezó, sus botas resbalando en el barro resbaladizo del precipicio. Agitó los brazos buscando dónde agarrarse, sus ojos abiertos con una repentina realización. Luego se fue, cayendo silenciosamente al vacío oscuro del desfiladero. El silencio regresó al valle, pesado y frío. Yo estaba jadeando, agarrándome mi hombro sangrante. Los otros pistoleros a sueldo, al ver a su líder muerto y enfrentarse a un enemigo que luchaba como un demonio, se habían dispersado en la noche, huyendo de vuelta hacia Pueblo Ceniza. Me volví para mirar la cresta. María se deslizaba por la ladera, sin importarle las afiladas rocas que le desgarraban los pantalones. Llegó a mí, sus manos instantáneamente presionando mi herida. «Estás herido», dijo con la voz ahogada, sus ojos escudriñando la sangre. «Sobreviviré», jadeé. La miré. Su rostro estaba manchado de pólvora, su cabello salvaje, sus ojos fieros. Ella ya no era la chica rota del carro. Era la reina de la sierra. «Se acabó», susurró. Miré el lugar donde Hatcher había caído. Luego volví a mirar la bolsa de oro con la que Hatcher había intentado sobornarme antes, todavía en el barro donde había caído de las alforjas. $500, dijo María. «No», dije suavemente, alargando la mano para limpiar una mancha de hollín de su mejilla. «Esto acaba de empezar». Recogí el oro. «Esto nos da mucha distancia, María. Canadá, quizás Oregón, algún lugar donde los trenes de Jaime de San Juan no lleguen». «No correr». María tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos manchados de sangre. «No me importa a dónde vayamos, Diego, mientras ya no sea María Mallister». La acerqué, besando su frente. «Para mí, no lo eres. Solo eres la mujer que me salvó la vida». Dejamos los cuerpos para los lobos. Empacamos lo que pudimos llevar en los caballos y cabalgamos hacia el norte al amparo de la oscuridad. Nunca más se nos vio por Pueblo Ceniza. La novia del dólar se convirtió en una leyenda, un cuento de fantasmas contado en los salones. La historia de la belleza que fue comprada por una moneda y la bestia que la amó lo suficiente como para prender fuego al mundo. Diego y María desaparecimos de los libros de historia, dejando solo rumores y una leyenda que aún acecha las montañas de la Sierra de Gredos. Algunos dicen que nos establecimos en Alaska. Otros afirman haber visto a una pareja de ancianos que coincidían con nuestra descripción dirigiendo un puesto comercial en la costa del Pacífico décadas después. Pero la verdad permanece entre nosotros y las montañas.
¿Y ahora qué? Han pasado años. A veces miro a María y me pregunto si todo valió la pena, si la sangre derramada fue por un para siempre o solo por otro respiro. ¿Creéis que tomamos la decisión correcta aquel día en la montaña? Hemos construido una vida, sí, pero no sin cicatrices. Algunas son visibles, otras las llevo en el alma. La montaña nos enseñó que la supervivencia es una danza constante y el amor, bueno, el amor es parte de esa danza, compleja, a veces dolorosa, pero innegablemente real. ¿Es el final feliz que la gente espera? No lo sé. Es nuestra historia y sigue escribiéndose día tras día en el silencio de las cumbres.